En Chipiona, durante el aniversario luctuoso de Rocío Jurado, se grababa una escena aparentemente habitual. Flores blancas sobre el mármol, gestos de emoción, el murmullo de aplausos en una mezcla de orgullo y nostalgia. Pero bajo esa apariencia festiva latía una verdad cargada de tensiones. En la misa, la ofrenda floral, incluso en el almuerzo familiar en la playa de Cruz del Mar, todo funcionaba como en un boceto controlado. Sin embargo, cuando se rasca un poco más se desprenden astillas de un pasado lleno de dolor, secretos y gritos que algunos se han empeñado en acallar. Carmen Ortega, cuñada de José Ortega Cano, rompió ese silencio, al declarar que ella y su marido, Aniceto, presenciaron varias huidas de Rocío Carrasco junto a sus hijos en plena madrugada camino a una estación de servicio. No fue un acto puntual, sino algo repetido, planificado, huir en bata y zapatillas, mar adentro, con maletas improvisadas, mientras al otro lado de la casa resonaban gritos y se desprendían puertas y muebles como si la residencia fuera una olla a presión a punto de estallar. Esa gasolinera se convirtió en el punto de encuentro secreto, el lugar elegido para protegerse, sin levantar sospechas. Porque, ¿quién se fijaría en un coche repostando a las 3 de la mañana? La vulnerabilidad de los protagonistas aflora en el relato desgarrador. Rocío Flores, con voz temblorosa, suplicaba a Carmen que no la obligaran a regresar a una casa en la que su padrastro, Fidel Albiac, descargaba sus iras contra objetos del mobiliario. Mientras la joven lloraba, su hermano David abrazaba su osito de peluche, intentando calmar sus propios temores. Frente a esa imagen, se desmiente el mito mediático de Albiac como protector. Rocío señala a Fidel como el único beneficiario económico tras la muerte de su abuela. ¿Sabéis quién ha ganado dinero con lo ocurrido? Solo uno, Fidel Albiac. Nadie más. Y advierte, he sido la única que ha vivido allí 24 horas. Si un día decido contarlo todo, España entera se estremecerá. La tensión se intensifica cuando Rocío Flores, preguntada por la demora de su madre en responder a Gloria Camila, responde con firmeza: ¿de verdad esperabais que mamá saltara a hablar una hora después? Ella necesita meditar y decidir con quién hablar antes de expresarse. Es una punzada directa a los rumores. Que su madre no responde de inmediato no es por cobardía, sino por prudencia y estrategia. Pero hay más. Hace unas semanas, el periodista Jesús Manuel Ruiz lanzó en televisión una frase demoledora: la huida de Rocío Carrasco fue por culpa de Fidel. El plató quedó en silencio. Los teléfonos comenzaron a echar humo. Y esa chispa encendió la mecha de testimonios que estaban callados durante años. Porque la niñera, Irma Gómez, ya había interpuesto una demanda por malos tratos, y cuando amenazó con llamar a declarar a Rocío Flores, Fidel se retiró de inmediato del proceso. ¿Por qué? ¿Temía que la joven hablara ante un juez? Así, uno tras otro, antiguos trabajadores, fontaneros, electricistas, incluso personas que reparaban muebles revelaron una dinámica preocupante. Órdenes de no mencionar nada, amenazas de no cobrar facturas, confidencialidad impuesta antes de iniciar cualquier reparación, todo para proteger una fachada. Y aunque Fidel se presentaba ante prensa como un hombre imparcial y respetuoso, mencionan que en el interior de la casa todo parecía controlado por un dedo autoritario, un silbido inflexible que silenciaba cualquier atisbo de protesta. En Chipiona, Carmen soltó una frase que ha corrido como pólvora en redes: si Aniceto y yo contáramos todo, el decorado entero se desmoronaría. Acompañó su testimonio con partes psicológicos de sus propios hijos tras las noches de gritos, corroborando que, al menos en su opinión, aquellos episodios no eran aislados sino habituales. Y no estaba sola. Amador Moedano, tío de Rocío Carrasco, grabó un vídeo en el que, entre tragos de agua y titubeos, confirmaba la veracidad de los relatos. Dijo que Rocío Jurado, enferma, lloraba al pensar en los posibles daños que su hija sufriría junto a Fidel. Esas grabaciones no se hicieron públicas, se guardaron en secreto, hasta ahora. A esa altura, una nota interna de Fiscalía de Menores ya señalaba la conveniencia de oír a Rocío Flores sobre posibles casos de violencia doméstica. La causa se archivó, pero hoy, con pruebas frescas, facturas de urgencias, grabaciones de seguridad de la gasolinera, partes médicos secretos, la presión mediática y social podría reabrir un expediente dormido. Mientras tanto, la joven Rocío Flores rueda una campaña publicitaria en Málaga. Dice que recibe ofertas para hablar ante cámaras, pero que está pensando en dejar constancia de su versión ante un notario. Así protegería su testimonio, preservando su historia sin caer en el espectáculo televisivo. Hablar implicaría nombrar a mi madre como víctima indirecta de lo que pasó, pero también me permitiría limpiar mi nombre. Su entorno cree que si su testimonio se da por escrito, sin cámaras, será una jugada magistral. Si esto llega a juicio,
muchos periodistas del corazón han empezado a recibir advertencias anónimas. Deja el tema o te arrepentirás. Todo apunta a que detrás de ese chantaje está siempre la misma figura, Fidel Albiac. El último coletazo de esta trama llegó con la filtración de un vídeo grabado el pasado lunes por la productora de TLC. Un sobre sin remitente guardaba una memoria USB con una grabación de aquella gasolinera el 15 de marzo de 2004. Una mujer con bata empujando a dos niños confundidos al maletero de un coche. El metraje, aunque difuso, encaja con el relato de Carmen y Aniceto. Su visión hizo que el director del programa se quedara paralizado. Si lo emiten, sin difuminar a los menores, es ilegal. Si lo esconden, ¿qué credibilidad les quedará? Mientras, la familia Moedano da un paso al frente. Han empezado a confirmar hechos y fechas desde su visión y han venido dispuestos a romper décadas de silencio. En un giro inesperado, Gloria Camila, hermana de Rocío Flores, dio un directo sin ads, sin guión, sin filtro, para decir que acompañó a su padre a esa gasolinera, fue testigo de primera mano de las maletas en el suelo, de los juguetes esparcidos, del miedo en los ojos de su hermana pequeña. Y confesó que si Ortega Cano no hubiera estado allí, no sabe cómo habría terminado todo. Mientras el equipo legal de Fidel Albiac se mueve con una estrategia cada vez más agresiva, desplegando una batería de recursos judiciales para neutralizar los testimonios que se acumulan en su contra, el relato oficial que durante años se nos vendió comienza a resquebrajarse. Sus abogados, respaldados por un silencio institucional cómplice y una narrativa mediática que se ha cuidado de no hacer demasiadas preguntas incómodas, insisten en que todo se trata de un montaje, de un ataque perfectamente orquestado con fines económicos y sensacionalistas, de una supuesta campaña para desprestigiar a su representado. Hablan del derecho al honor, de la inviolabilidad de la intimidad familiar, de que se está atentando contra la salud emocional de su esposa Rocío Carrasco. Pero mientras ellos repiten argumentos jurídicos y recurren al victimismo discursivo, la realidad se abre paso por las grietas de un relato que ya no aguanta el peso de la verdad. Porque algo se ha roto. No en las palabras de quienes acusan, sino en la percepción colectiva de quienes observan. La opinión pública ha cambiado. Ya no basta con decir esto es mentira para que todos miren hacia otro lado. Las imágenes, los documentos, las voces que surgen desde el pasado y que hoy se atreven a hablar, no se pueden enterrar con una querella ni silenciar con una entrevista pactada. Hay algo profundamente incómodo en esta historia que empieza a salir a la superficie, algo que ya no se puede negar, algo que ha comenzado a dolerle a una sociedad entera. La posibilidad de que hayamos asistido durante años, impasibles, a la consolidación de un relato falso construido sobre los escombros del sufrimiento ajeno. Las voces que hoy se alzan no lo hacen por fama ni por dinero. Muchas de ellas, durante años, guardaron silencio por miedo. Miedo a perder su trabajo, a que sus hijos sufrieran represalias, a que su vida fuera arrastrada al barro por atreverse a cuestionar lo que nadie se atrevía a nombrar. Pero el silencio tiene un límite. Y ese límite se ha cruzado. Lo que hasta ahora se había disimulado entre sonrisas forzadas, portadas de revistas y platós donde las emociones se dosificaban al milímetro, empieza a emerger como un relato alternativo. Uno que no busca destruir, sino contar lo que realmente ocurrió. Uno que no busca venganza, sino justicia. Justicia entendida no solo como castigo legal, sino como reparación simbólica para quienes fueron testigos del miedo, para quienes vivieron la violencia desde el otro lado de la puerta, y también para quienes no entendieron por qué, un día cualquiera, esa mujer ya no volvió a sonreír como antes. Se dice, y cada vez con más fuerza, que un policía en excedencia, vecino de la urbanización Valdelagua, ha comenzado a colaborar extraoficialmente con periodistas de investigación. No es un cualquiera. Hablamos de un hombre que durante años patrulló la zona, que conocía los horarios, las costumbres, los nombres y apellidos de quienes vivían allí. Un hombre que, sin proponérselo, se convirtió en testigo privilegiado de lo que ocurría tras los muros de aquellas casas lujosas, donde el dolor no gritaba, pero se dejaba oír en forma de llamadas a deshora, de carreras nocturnas, de miradas que evitaban el contacto. Según fuentes cercanas al caso, este expolicía habría recopilado durante años información que en su momento no denunció, quizás por miedo, por lealtad institucional o simplemente por no querer implicarse en una historia que no era la suya. Hoy, sin embargo, ha comenzado a hablar. Y lo que dice no se puede ignorar. Lo que está entregando no son opiniones, sino hechos. Registros de llamadas a emergencias desde la residencia de Rocío Carrasco, muchas de ellas coincidiendo con las fechas en las que, según testigos como Carmen Ortega y su marido Aniceto, se produjeron escenas de violencia verbal, empujones, discusiones que terminaban con puertas rotas y carreras hacia la calle. Está hablando de partes médicos que nunca se explicaron del todo.
de noches en que los vecinos escuchaban gritos apagados, de días en los que los niños llegaban al colegio con la mirada baja y los ojos hinchados. Y está hablando también de algo más peligroso, de una estructura de silencio. Un pacto tácito entre quienes sabían y no dijeron nada. Porque en Valdelagua, como en tantos otros lugares de poder, lo importante no era lo que ocurría, sino que no trascendiera. Hoy, todo eso comienza a cambiar. Porque los testimonios ya no son aislados. Porque las historias que se cuentan encajan como piezas de un puzzle maldito. Lo que antes parecía una exageración de algún ex empleado descontento, se confirma con documentos. Lo que durante años se tachó de rumor sin fundamento, hoy tiene pruebas, fechas, lugares, nombres. Las escenas se repiten: gritos en la madrugada, puertas golpeadas, llantos de niños, huidas desesperadas hacia una gasolinera donde se pedía ayuda sin atreverse a decir del todo lo que pasaba. Valdelagua, ese símbolo de prestigio y exclusividad, se convierte así en el escenario perfecto de una tragedia callada durante demasiado tiempo. Y entonces la pregunta inevitable se impone: ¿cuánto sabíamos y decidimos no ver? ¿Cuántas señales se ignoraron por respeto, por miedo, por comodidad? Porque esta historia no solo habla de una familia rota, sino de una sociedad entera que aprendió a callar. Que creyó que la fama, la televisión y el linaje justificaban cualquier cosa. Que asumió que el dolor ajeno era menos importante que la narrativa oficial. Y que ahora, con el paso del tiempo, comienza a pagar el precio de ese silencio. La presión dentro de la cadena es asfixiante y las reuniones editoriales se multiplican. En la cúspide de la cadena de mando se debate si es más prudente asumir errores y virar el enfoque, o si, por el contrario, conviene aferrarse al relato fundacional que colocó al documental en el centro de la conversación pública. El dilema no es menor. Hay millones de euros en juego vinculados a acuerdos de distribución internacional, además de la reputación de una producción que se presentó como un giro radical en la narrativa sobre la violencia machista en España. Mientras, en las redes sociales, el ambiente se torna inflamable. Hashtags como almohadilla gasolinera de la verdad o almohadilla Rocío Flores habla se imponen como tendencia en pocas horas, y Twitter se convierte en un campo minado de opiniones, con usuarios desempolvando viejas entrevistas de Carlota Corredera en las que definía a Fidel como un esposo intachable. El regreso de la presentadora a la pantalla, planeado con cuidado, tambalea. Su imagen pública se desmorona sin que sus colegas de plató acudan en su auxilio. En vez de solidaridad, los hay que tuitean emojis de palomitas y frases veladas. Sabían lo que se avecinaba, pero prefirieron callar. Entretanto, una incógnita crece con el peso de lo inevitable. ¿Por qué guarda silencio Rocío Carrasco? Hace días que no emite ni una palabra. Se rumorea que ha apagado el teléfono y que pasa las horas refugiada en el estudio donde ensaya su inseparable Anabel Dueñas. Aún así, ni la música logra amortiguar el estruendo de los recuerdos que hoy sacuden tertulias y platós. Una persona cercana asegura que Rocío se quiebra en soledad, atrapada entre la fidelidad a su compañero sentimental y el temor atroz de que lo que trató de enterrar vuelva a golpear con la fuerza de un huracán. Admitir que aquellos episodios en la gasolinera ocurrieron sería dinamitar su propio relato, el mismo que la blindó durante años tanto en los tribunales como ante la opinión pública. Pero el tiempo apremia. La pelota ha pasado al tejado de la Fiscalía y, según fuentes jurídicas, con los nuevos elementos basta un leve impulso para reabrir las diligencias. Si eso ocurre, la red de silencio que Fidel ha tejido podría saltar por los aires. Ya se comenta en los pasillos del juzgado de Alcobendas. Podría ser la primera vez que la hija de Rocío Jurado acuda a declarar, no como narradora omnisciente de su historia, sino como testigo bajo juramento. Un cambio drástico que haría trizas cualquier guión prefabricado. En este clima de ansiedad colectiva, los vecinos de Chipiona entreabren sus cortinas con inquietud. Temen que salga a la luz aquello que durante décadas se mantuvo oculto bajo la apariencia de normalidad y revistas de papel couche. Porque si algo está claro es que la marea sube, y los nombres ya no caben bajo la alfombra. La siguiente ola podría arrasar con todo. Un lunes por la tarde, en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, un exagente nacional ya retirado, aunque con conexiones aún activas, irrumpe con un maletín reforzado. Lo acompañan dos jóvenes abogados que portan una denuncia acompañada de 17 partes de intervención policial ocurridas entre 2003 y 2006. Los documentos, que recogen episodios de violencia doméstica, daños materiales y hasta una solicitud urgente de traslado de menores por riesgo físico inminente, fueron archivados en su momento por falta de comparecencia. Según el expolicía, no fue casual. Alguien con peso movió los hilos antes de que los casos aterrizaran ante un juez. Y ahora él decide romper el silencio, harto de ver cómo se juzga a la víctima equivocada.
relata que en más de una ocasión, los niños, Rocío y David, fueron evacuados por los agentes, lívidos, mientras su madre, temblando, buscaba llaves y abrigo. Fidel, lejos de interesarse, se limitaba a repetir que todo era un tema privado y que ya hablaría con su abogado. No estamos hablando de rumores. Son documentos firmados, numerados y listos para registro. Basta que alguien con agallas los active. La reacción no tarda. En cuestión de horas, un portavoz no oficial de RTVE cita a los medios. En Torre España, el nerviosismo es palpable. Admiten que, si se confirman los indicios de violencia omitida, el documental emitido se convertiría en paradigma de falta de contraste informativo. Lo que en papel se traduce en demandas, pérdida de patrocinadores y una crisis de imagen difícil de reparar. Incluso se baraja la retirada provisional del formato bajo el pretexto de una revisión editorial, algo sin precedentes. Mientras tanto, Telecinco detecta sangre y se lanza como buitre a la carroña. Reúne a sus rostros históricos, incluso aquellos que se marcharon enfrentados o que abrazaron la causa de Rocío Carrasco. Las llamadas se cruzan, los contratos se cierran al instante. Hay promesas de libertad total para desmontar un relato que, si se confirman los informes, se deshará como arena entre los dedos. Las luces apuntan a Carlota Corredera, cuyo equipo legal estudia si la figura de negligencia profesional puede servir de flotador jurídico si la tormenta arrastra su nombre. En el frente feminista, también se producen movimientos. Varias asociaciones que antaño respaldaron el documental como símbolo de lucha, ahora emiten comunicados más cautos. Defienden que apoyar a víctimas de violencia no significa ignorar nuevas evidencias. Traducción: no están dispuestas a inmolarse por alguien que podría haber maquillado parte de los hechos. Desde las sombras emerge una figura clave, la abogada que asesoró a Rocío Flores durante los primeros estallidos familiares. Esta letrada, curtida en litigios complejos, filtra a un medio digital un disco cifrado que contiene la cronología exacta de los hechos referidos por la menor, episodios nunca admitidos como prueba. ¿Por qué no se usaron? Porque la narrativa mediática ya había sentenciado a Rocío Flores como agresora. Esa carpeta, hoy, puede abrir la cerradura de la hemeroteca judicial. En redes, la temperatura estalla. Hashtags como #Fidel se acabó o #Rocío Flores cuenta ya baten récords. TikTok se convierte en un tribunal paralelo donde expertos analizan microexpresiones de Fidel en sus escasas intervenciones. La conclusión viral es demoledora: perfil controlador, pasivo-agresivo. Y el clímax llega cuando se filtra un audio, de baja calidad pero verificado al 95% por un experto, donde presuntamente se escucha a Fidel insultar y amenazar a Rocío Carrasco. Si se confirma la autenticidad, será dinamita contra la imagen que su entorno ha blindado con esmero. En Chipiona, ese enclave andaluz que late al ritmo de la memoria de Rocío Jurado, la inquietud se palpa en el aire. Allí, donde cada rincón parece rendir culto a la voz eterna de la más grande, el ayuntamiento ha activado una suerte de estado de alerta institucional. Temen que el creciente escándalo mediático empañe los actos anuales de homenaje al artista, eventos que hasta ahora eran considerados casi sagrados por lugareños y devotos. Se estudia seriamente la posibilidad de aplazar la tradicional misa y la ofrenda floral, con tal de evitar que el cementerio, lugar de recogimiento y veneración, se convierta en un plató improvisado, invadido por cámaras, micrófonos y tensiones. La tensión entre la devoción turística, que alimenta parte de la economía local, y la crudeza de una verdad histórica que emerge sin filtros, alcanza en estos días su punto más álgido. En la otra orilla de esta historia, Fidel Albiac toma medidas drásticas. Ha reforzado la seguridad de su domicilio, ha contratado escolta privada, instalado nuevas cámaras de vigilancia y mantiene las luces exteriores encendidas durante toda la madrugada. Es una señal clara de que esperan algo. En el vecindario no hay dudas. Se preparan para una defensa contrarreloj, escudriñando cada tecnicismo legal, cada plazo procesal, cada posible defecto de forma que permita ganar tiempo o desacreditar el avance del caso. Y si las herramientas jurídicas no bastan, quedará el ataque moral: intentar deslegitimar a quienes los acusan, cuestionar sus motivaciones, sembrar la duda. Porque en esta partida no basta con tener razón, también hay que sostener el relato ante la opinión pública. En este tablero, cada gesto, cada frase no dicha, cada silencio prolongado puede adquirir el peso de una sentencia. Y esta vez, a diferencia de otras, hay demasiados oídos atentos. Demasiadas voces dispuestas a romper el pacto del silencio.